Hola compañeros, bienvenidos a esto que es Física para grado 11. Espero que se encuentren muy bien y que pues estén haciendo y cumpliendo con todas sus responsabilidades. Y bueno, listo mis queridos compañeros. Un aviso parroquial importante es que vamos a tener las 2 semanas de retroalimentación de los ejercicios de la situación A y B, que sería esta y la que nos queda después de semana de receso, y luego vamos a tener unas sesiones para revisar algunos elementos que abordan la prueba Saber 11 para que ustedes la puedan presentar más cómoda y tranquilamente, mis queridos compañeros. Entonces, para que estén tranquilos por eso. ¿Listo? Entonces, por ahora vamos a terminar de trabajar bien trabajado caída libre desde la resolución de problemas de cuerpos que presentan movimientos de caída libre o de lanzamiento vertical libre. ¿Listo? Entonces, pues nada, vamos a empezar con la corrección de las situaciones A, B y C de este taller propuesto. Y pues nada, comencemos. Vamos con la primera situación que nos dice con qué rapidez, aunque esa que debería ir con tilde, porque es pregunta, mínima debe lanzar Green Arrow una flecha a un objeto objeto que se encuentra justo por encima de él a 120 metros desde su punto de lanzamiento. Nos dice determine también el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer, mis queridos compañeros, es que vamos a determinar a nuestro amigo, tiene una flecha y la lanza verticalmente hacia arriba porque está justo por encima de él. Inmediatamente sabemos que está justo por encima de él, sabemos que la condición es de una dirección lineal. ¿Listos? Entonces vamos a trabajar desde esa condición, nos vamos para nuestro tablero y vamos a construirlo. Aquí particularmente no nos dicen está tanta distancia del suelo, no, simplemente nos dicen desde el momento en el que sale, o sea, desde la posición en la que sale la flecha con el lanzamiento hasta donde está el objeto hay 120 metros. Entonces aquí podemos decir que el punto de referencia es simplemente el lugar desde donde sale la flecha de nuestro amigo Green Arrow. Entonces vamos a suponer que esta es la flecha. ¿Listos? Y que este sería nuestro referente 0. ¿Listo? Este sería nuestro referente 0. También nos dice que esa flecha tiene un propósito y el propósito es llegar a un objetivo que está por encima de nuestro amigo Green Arrow a una distancia de 120 metros. ¿Listos? Entonces ahí podemos tener en cuenta esa situación. ¿Qué nos preguntan particularmente? La velocidad con la que se debe lanzar. O sea, con qué velocidad inicial tiene que comenzar el movimiento de la flecha. ¿Para qué? Para que alcance a llegar a los 120 metros. ¿Por qué nos dice mínima? Porque si está por debajo de la velocidad mínima, no va a llegar hasta los 120 metros. Nosotros necesitamos asegurar una velocidad que haga que el cuerpo logre moverse 120 metros. Si le mandamos con una velocidad más pequeña a la mínima, pues probablemente el objeto va a subir, pero no va a llegar. ¿Sí? Entonces, mínimo necesitamos que recorra 120 metros. Eso es lo mínimo que necesitamos, que recorra 120 metros. Y para eso necesita específicamente ser lanzada con una velocidad, no con cualquier velocidad. Tiene que ser lanzada con una velocidad mínima o de ahí para arriba, la que sea. ¿Sí? Entonces, digamos que con 120 metros necesita una velocidad de 50 metros por segundo. Entonces, si se lanza con 50 metros por segundo, alcanza a llegar pin. Pero si, por ejemplo, se necesita de 150 para que llegue hasta recorra 120, pero si la lanzo con 60 pues mejor, porque va a llegar con mayor velocidad. Si la lanzo con 70 mejor, pero si la lanzo con 40 pues no va a llegar. Listo, entonces no va a ser eficiente. Listo, entonces vamos a devolvernos a la situación que nos recuerda que qué tipo de movimiento, caída libre, pero en dirección vertical hacia arriba. ¿Listo? Las variables, pues ya sabemos que tiene que haber una posición inicial, una posición final, una distancia recorrida, un tiempo, una velocidad inicial, una velocidad final y una gravedad. Las ecuaciones, pues las 3 ecuaciones fundamentales que tenemos aquí, que ya no tenemos más que saber. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con el desarrollo. Entonces, básicamente, pues lo que nosotros sabemos es que debe recorrer una distancia de 120. Lo que quiere decir que esa distancia que tiene que recorrer nuestro amigo será la posición final menos la posición inicial. Recuerden que cuando los cuerpos suben y bajan es muy difícil determinar la dirección, la distancia recorrida. Pero cuando el cuerpo solo sube o cuando el cuerpo solo baja, pues suele ser muy útil la distancia recorrida, teniendo en cuenta que la distancia recorrida es la posición final menos la posición inicial. Entonces, ¿qué podemos decir? Que posición final menos posición inicial nos da la distancia recorrida, y esa distancia recorrida es de 120 metros.
¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos saber que la velocidad de lanzamiento tiene que ser mínima. O sea, necesitamos que por lo menos recorra 120 metros. O sea, que logre llegar hasta aquí arriba. O sea, necesitamos que logre llegar hasta allá arriba. Y como mínimo, ahí se tiene que detener. Puede seguir derecho, pero como mínimo tiene que llegar ahí. O sea, si se detiene, no se puede detener antes, sino se tiene que detener acá. Mínimo se tiene que detener acá. Si sigue derecho, pues mucho mejor. Y aquí es donde viene el siguiente razonamiento, y es, tiene que recorrer como mínimo 120 metros. O sea, que lo peor que le puede pasar es que a los 120 metros se detenga. ¿Y qué significa que se detenga? Que ahí la velocidad final tendría que ser 0. Entonces, mucha atención a este análisis. Nos dice la velocidad mínima para que recorra 120 metros. O sea que es la velocidad para que por lo menos después de 120 metros se detenga ahí, no se detenga antes. ¿Listo? Se puede detener después, pero en nuestro análisis nos lo dice mínimo. O sea que mínimo es que se detiene ahí a los 120 metros de ser lanzada. O sea que si se detiene ahí a los 120 metros de ser lanzada, significa que por lo menos la velocidad ahí tiene que ser 0. No puede ser 0 antes, porque si es antes, pues no va a llegar a los 120 metros. Entonces, si se detuvo acá, porque su velocidad fue 0, entonces no alcanzó a llegar. Necesito que llegue a los 120 y por lo menos llegue hasta ahí, y como mínimo, ahí se detenga. Es lo mínimo. O sea, lo mínimo es que a los 120 metros se detenga. Eso significa que es lo mínimo. Entonces, máximo es que ya no se detenga a los 120 metros, sino que siga y se pueda tener a mayor distancia. Pero entonces ahí tenemos esa condición. ¿Qué más sabemos? Sabemos que está subiendo. Como está subiendo, la gravedad la va a detener, lo que quiere decir que la gravedad ahí es negativa. ¿Listo? Entonces ya tenemos las variables que necesitamos. Posición final y posición inicial no la tenemos, pero tenemos su distancia recorrida. Y la distancia recorrida pues simplemente es la posición final menos la posición inicial. Entonces vámonos a resolver esta vaina. Entonces, variables que necesitamos. Bueno, primero tenemos que determinar el fenómeno. Es caída libre hacia arriba. ¿Listo? Es caída libre hacia arriba. Muy bien. Solo hacia arriba. Entonces solo vamos a estudiar el movimiento hacia arriba. ¿Dónde parte? No sabemos. ¿Sí? ¿Dónde finaliza? No sabemos. Pero sabemos que su distancia recorrida es de 120 metros. Lo que quiere decir que si tomamos la posición inicial desde el lugar donde se lanzó como referente, o sea, sería 0, y la posición final al punto al que tiene que llegar, que sería 120 metros después de ser lanzada, entonces estamos diciendo que la posición inicial es el lugar donde fue lanzada, ya se le ponemos 0. Y al lugar en el que tiene que llegar, que serían 120 metros después, pues sería la posición final. Listo. Entonces ya sabemos eso. Tiempo, no sabemos y nos lo están preguntando. Velocidad inicial, no sabemos y nos la están pidiendo. Velocidad final, listo, como es mínimo necesitamos que a los 120 metros se detenga, por lo menos. Entonces ahí sería 0. Y la gravedad, pues sabemos que va para arriba, o sea que va frenando con una condición de 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces revisemos, unidades, todo está en metros y todo está en segundos. Listo. ¿Cuántas variables tenemos? Incógnitas, tiempo y velocidad inicial. Listo, podemos solucionar esa vaina. ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿A dónde nos vamos a ir? Miremos acá. Miremos la primera ecuación. Posición final, posición inicial la tenemos, velocidad inicial no la tenemos, tiempo no lo tenemos. Miren que la primera ecuación no nos sirve porque no tenemos ni la velocidad inicial ni el tiempo. O sea, gracias. Miremos la segunda. Dice velocidad final es igual a velocidad inicial, gravedad por tiempo. Tampoco porque no tenemos ni el tiempo ni la velocidad inicial. Entonces miremos la tercera. Nos dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la distancia recorrida. Velocidad final la tenemos, que es 0. Como mínimo, tiene que ahí ser 0. La velocidad inicial es la que nos están pidiendo. Entonces primera incógnita. La gravedad la tenemos y la distancia recorrida la tenemos. Bueno, entonces vamos a utilizar la tercera ecuación. Entonces decimos que la velocidad inicial al cuadrado, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por el tiempo, la distancia recorrida. La velocidad final es 0, a la 2 pues nos da 0. ¿Listo? Velocidad inicial al cuadrado no la conocemos y la que necesitamos, más 2 veces la gravedad que es menos 9,8 por 120 metros. Recuerden que ustedes van a poner las unidades, yo no las pongo porque es mamón escribir con esta cosa. Listo, entonces nos quedó que es 0 igual a la velocidad inicial al cuadrado porque no la he utilizado, más por ese menos de allá nos da menos 2 por 9,8 por 120, eso nos da
2352. 2352, que para este caso serían metros por segundo cuadrado. ¿Por qué serían metros por segundo cuadrado? Ambos con cuadrados. Porque si la velocidad está al cuadrado y lo tenemos que restar a otra condición, pues tienen que tener las mismas unidades. Entonces la velocidad es metros por segundo. Como está al cuadrado, sería un cuadrado para el metro y cuadrado para el segundo. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con eso. ¿Listo? Entonces ya sabemos que esta condición es de velocidad. Entonces al cuadrado serían metros por segundo cuadrado. Listo. Entonces ahora sí, despejamos la velocidad inicial. Nos queda 0. Nos queda 0 más 2352 igual a la velocidad inicial. Listo, ¿esto cuánto nos da? Pues simplemente nos da 235 igual a la velocidad inicial al cuadrado. Sacamos la raíz y sacamos para quitar este cuadrado. Entonces simplemente quitamos este cuadrado poniendo la raíz y nos queda entonces que la velocidad inicial será la raíz cuadrada de eso. Entonces nos vamos para la calculadora y decimos raíz de 2352, este sería igual a 48.50. 48.50 metros por segundo porque es velocidad. Listo, así nos quedaría. Rectifiquemos nuevamente los valores. Entonces tenemos que serían 2 por 9,8 por 120. Eso nos da 2352. Listo. Entonces, de aquí vamos a sacar la raíz cuadrada. Y eso nos daría 48.50. 48.50 metros por segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que si Green Arrow quiere lanzar una fecha y que esa flecha logre llegar o recorrer 120 metros, por lo menos la tiene que mandar a 48.50. Si la manda a menos, no le llega. Con que la mande, por ejemplo, a 48 cerraditos metros por segundo, no le alcanzó a llegar a ese tubo antes. Entonces, y si la lanza con mayor velocidad, pues es mucho mejor para el este. Ahora determinemos el tiempo. Muy bien, entonces yo voy a utilizar esta ecuación. Tenemos que la velocidad final, es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. De aquí podemos despejar el tiempo, nos queda que el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la gravedad, que son las mismas ecuaciones que habíamos trabajado sobre el movimiento uniformemente acelerado, solo que aquí cambiamos la aceleración por gravedad. Listo, entonces nos queda que el tiempo es igual a velocidad final 0 menos la velocidad inicial, que fue 48.50 metros por segundo sobre la gravedad, que es menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Bueno, vamos a hacer las unidades porque así es muy engorroso. Entonces nos queda que el tiempo es igual a 0 menos 48.50, menos 48.50. ¿Listo? 48.50. Negativos. Entonces nos quedaría 0 menos 48.50, eso nos da menos 48.50. Menos 48.50 dividido menos 9,8. Ese menos de arriba con el menos de abajo se va y nos quedaría 48.50 dividido en 9,8 nos da 4.9 segundos. Casi 5 segundos después de haber sido lanzada, la flecha logra llegar a su objetivo a 120 metros de distancia verticales, siendo frenada por la aceleración gravitacional, queridos compañeros. Entonces este sería el primer punto. Ok, vamos con la situación B, que nos decía que Goliat deja caer a un soldado enemigo desde lo alto de una torre. Bueno, para los que no saben, Goliat es el personaje principal y es el capitán de un grupo de gárgolas. Recordemos que las gárgolas eran bestias que generalmente se colocaban en los castillos y en las iglesias para aterrorizar a la gente. Muchos creían que en las noches estas gárgolas dejaban de ser de piedra y se convertían en esos monstruos, demonios o de seres malignos para atemorizar a los enemigos del castillo o a los enemigos de la iglesia. De aquí se origina esta historia, que es una historia animada gringa, ¿sí? Es gringa, es una de las series absurdas, muy muy buena. Para los que no la hayan visto, véanla, ¿sí? Incluso creo que tiene un cómic. Ahí sí me corchan, yo soy muy fan, pero de la serie. No me he tomado la molestia como leer el cómic. Sí existe, aunque alguien me dijo que había un cómic también. Voy a investigar y les voy a contar. El caso es que como serie animada es espectacular. Y Goliat es el man gigante,
grandísimo, y pues era el protector del castillo. Entonces la situación es esta: hay una torre en un castillo y está el señor Goliat, ya se despertó de ser roca, levanta a un señor una distancia y lo suelta. Este señor tarda cayendo 2.5. Desde el lugar en el que lo suelta hasta el suelo tarda 5.7 segundos. Nos pregunta qué altura tiene la torre si el comandante de las gárgolas suelta a su enemigo a 2.5 metros de la terraza. Entonces está la terraza a 2 metros y 0.5. Goliat suelta a este señor y este señor lo que hace es esto: recorre esa distancia pasando por la base de la terraza y luego ¡pum!, hasta llegar al suelo. Entonces aquí hay algo en particular, y es que la pregunta que nos están haciendo no es referente ni a Goliat ni al señor que está ejerciendo el movimiento de caída libre, sino de la torre. Entonces lo que usted puede decir es, bueno, yo no sé, la única forma de saber la altura de la torre sería medirla, pero ¿cómo hago a partir de una condición de movimiento? Pues yo puedo estudiar la condición del movimiento, con los datos que me dan del movimiento, establecer el movimiento, determinar sus variables, determinar cómo participan, y después de eso pues empezar a determinar alguna asociación frente a eso. ¿Cuál sería la asociación? Pues simplemente que a 2.5 metros se suelta el señor, cae 2.5 metros y luego sigue recorriendo una distancia hasta el suelo. Pero entonces yo conozco estos 2.5 y esta distancia que sigue recorriendo hasta el suelo no la conozco. Si la hallo, en últimas estaría hallando una distancia recorrida, pero que resulta ser la misma distancia que mide, o la misma medida de la torre. Entonces eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Tendríamos que determinar esa distancia. ¿Listo? Entonces vamos a revisar cómo lo podríamos solucionar. Entonces lo primero es plantear la situación, ¿no? Vamos a plantear la situación y vendría siendo de la siguiente forma. Entonces resulta que tenemos a nuestro amigo, bueno, tenemos una torre. Tenemos una torre. Tenemos una torre. Esa torre pues tiene una base que sería el suelo. Listo. Y sabemos que a 2.5 metros del suelo es lanzado un sujeto que lo que hace es, en su caída, recorrer toda esta distancia. ¡Pum! Nos preguntan la altura de la torre. ¿Qué podemos decir? Pues la altura de la torre sería medirla con 1 metro. Pero esa altura de la torre está relacionada con la distancia que recorre un sujeto. Miren que este señor recorre este tramo que equivale a 2.5 metros más este tramo que equivale a la altura de la torre. Entonces si logramos determinar esa distancia recorrida por el señor en ese pedacito fuera de los 2.5 metros, o sea, si logramos determinar esta distancia recorrida, en últimas estaríamos determinando ¿a quién? A la torre. ¿Qué sabe la altura de la torre? ¿Qué sabemos? Sabemos que desde que se suelta, o sea, desde aquí, desde esta posición inicial hasta el suelo, que sería su posición final, tarda un tiempo de 5.7 segundos. Sabemos que se deja caer, o sea que tiene una velocidad inicial de 0. Sabemos que se deja caer, por ende su gravedad es positiva y igual a 9,8 metros por segundo cuadrado. Listo, ¿qué más sabemos? Posición inicial, no la dan, y pues aquí ya no nos dicen que a tu posición final llega, no sabemos cuánto recorre, solo sabemos que hay un valor de 2.5 metros que están por ahí metidos y demás. Entonces miren lo que yo voy a hacer. Lo que yo voy a decir, bueno, en últimas, este tiempo es el tiempo que pasa de la posición inicial a la posición final. Primera regla fundamental, de la posición final a la posición inicial. Dentro de esos 5.7 segundos están estos 2.5 metros. ¿Listo? Entonces hay tranquilidad. Cuando yo utilice ese tiempo total, pues tengo que tener en cuenta que se utilizó para también recorrer 2.5 metros de movimiento, de recorrido. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, mis queridos compañeros. Yo voy a tomar como referencia, bueno, voy a construir mi marco de referencia. Entonces voy a construir mi marco de referencia, lo voy a construir por acá. En ese marco de referencia lo que voy a decir es que la posición inicial es desde donde se deja caer el cuerpo. Entonces, esta sería la posición inicial. ¿La conozco? No la conozco. ¿Sí? Voy a poner mi referente 0 aquí.
que casualmente sería la posición final. O sea, sería el y final. Entonces el y final sería 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué sé? ¿Que la posición inicial es de 2.5? No, porque miren que estoy eligiendo como punto de referencia este. Y esos 2.5 comienzan por allá arriba, después de una altura h, y ahí sí comienzo 2.5. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Lo primero es construir mi eje, determinar mi referencia, la puse en el suelo, 0. Listo, entonces ahora digo, ¿el cuerpo desde dónde comienza a moverse? El cuerpo comienza a moverse desde acá. ¿Sé cuánto vale ese punto? No, no sé cuánto vale ese punto, porque a pesar de que sé que de aquí en este tramito hay 2.5 metros, no sé cuánto hay en este tramito. Entonces no puedo saber cuál es la posición que tiene. ¿Listo? Muy bien, entonces ahora seguimos. Vamos a utilizar esta ecuación. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado, dividido 2. Listo, posición final la conozco, sí, yo sé que llega al suelo, entonces vale 0. Posición inicial la conozco, no sé cuál es la posición final. Entonces, la posición inicial, perdón, no sé cuál es la posición inicial, pero la voy a pasar al otro lado, ¿sí? O sí, la voy a pasar al otro lado, o no, mejor dejémosla ahí igual. Tenemos ahí a la posición inicial. Más la velocidad por el tiempo. La velocidad inicial por el tiempo. La velocidad inicial vale 0. Por el tiempo, pues esto valdría 0. Por la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Listo. No se puede simplificar más. Entonces decimos, posición final 0. Posición inicial no la conozco, entonces la sigo llevando ahí. Más la gravedad que es esta condición. Bueno, es esta condición, pero pasámosla de una vez a números. Entonces gravedad 9,8. Y utilicemos de una vez el 2, entonces sería 9,8 dividido 2, 4.9. Y tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo es 5.7 a la 2. Recuerden que ese tiempo es el único que está al cuadrado y no lo vamos a dividir por 2 porque ya utilizamos el 2 dividiendo el 9,8. Listo, entonces esto nos quedaría que la posición final en 0 sería igual a la posición inicial, que no la conocemos, más, hagamos esa operación, que nos quedaría 5.7 a la 2, eso nos da 32.49, 32.50 por 4,9, eso nos da 150.2, 150.2, listo, 150.2. Ahí serían metros, ahí las unidades nos dan metros, ¿listo? Entonces mucha atención a lo que voy a hacer. Voy a decir 0 menos la posición inicial sería igual a 150.2 metros, porque ya está todo en metros. Acuérdense que todo este término, acuérdense mis queridos compañeros, esta ecuación me dice que la posición final se mide en metros, o sea que este término tiene que dar metros, este tiene que dar en metros y este tiene que dar en metros. O sea que el resultado de aquí me da metros. El resultado de aquí me tiene que dar metros. Todo me tiene que dar metros para que tenga coherencia, las ¿cómo se llaman? Las unidades. ¿Listo? Muy bien. Entonces tengo ahí. Me quedaría 0 menos posición inicial, eso sería menos posición inicial. Pero pilas, acuérdense que 0 era la posición final. Y la posición final menos la posición inicial nos da distancia recorrida. Entonces nos queda 59.2 metros. O sea que la distancia que recorre nuestro amigo, el soldado desafortunado, la distancia que recorre nuestro amigo desafortunado es esta. Desde aquí lo voy a hacer en otro color. Voy a borrar este pedazo. Voy a borrar aquí. Listo. Entonces, nuestro amigo, desde el lugar en el que fue lanzado, o sea, desde aquí hasta aquí, que fue pues en la caída que sufrió, recorrió desde aquí hasta acá 159.2 metros. ¿Listo? Eso lo hizo en un tiempo de 5.7 segundos. Listo.
O sea que desde aquí arriba hasta el suelo hay 59.2 metros. Listo. Pero nosotros, ¿qué sabemos? Que esos 159.2 metros fue la distancia que recorrió nuestro amigo soldado. Pero dentro de eso, dentro de esa distancia que recorrió, habían 2.5 desde la terraza hasta la altura a la que fue lanzada, más la altura de la terraza. ¿Qué quiere decir? Que la distancia que recorrió nuestro amigo es igual a 2.5 metros más la altura del edificio de la torre. O sea, estos 159.2 metros son igual a 2 metros que ya se había sido elevado más la altura de la torre. Lo que quiere decir que la altura de la torre será igual a 159.2 metros menos 2.5 metros. Y eso nos da 56.7. O sea que la altura de la torre es de 156.7 metros. ¿Para qué? Necesitamos que esta torre mida 156.7 más estos 2.5 nos dé los 59.2 que recorrió nuestro amigo. Entonces esa sería la condición. Ya si nos preguntan la velocidad final, pues la podríamos analizar. La velocidad final sería igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Nos da que la velocidad final entonces sería, velocidad inicial vale 0, sería la gravedad que es 9,8 por el tiempo que tarda recorriendo desde la posición inicial hasta la posición final, que son 5.7 segundos, velocidad final. Aunque el problema no nos lo pedía, pues lo estamos aprovechando para calcular. Entonces nos quedaría 9.8 de la gravedad por 5.7. Eso nos da que llegaría al suelo con una velocidad de 55.9 metros por segundo. O sea, cuando llegue al piso, pues ya, ¿para qué? ¿Para qué se metió con Goliat? Eso sí, es culpa de él. Y esta sería la solución, mis queridos compañeros, del problema o de la situación número B. Ok, compañeros, ahora vamos con la situación C. Vamos a hacer por este lado para leerla, mis queridos amigos. Y dice, Thor se eleva verticalmente en un ataque hacia Hela con una velocidad de 50 metros por segundo. En un descuido suelta su martillo a 35 metros del suelo. ¿Cuánto tiempo tarda Mjolnir en llegar al suelo y con qué velocidad lo hará? Si dicho enfrentamiento se da en la Luna, donde la gravedad es de 1/6 de la gravedad de la Tierra. Muy bien, este ejercicio es bastante complejo, mis queridos compañeros. Bien complejo. Porque resulta que se juega con la intuición de las personas. Y la intuición de las personas a veces engaña a las personas. Entonces, mucha atención a cómo lo vamos a resolver. Primero vamos a plantear la situación. La situación es que nuestro amigo Thor, ¿sí? Nuestro amigo Thor, se lanza, se eleva verticalmente con un ataque hacia Hela con una velocidad de 50 metros por segundo. O sea, nuestro amigo Thor va con 50 metros por segundo. Entonces se lanza 50 metros por segundo. Va con 50 metros por segundo. No nos dice nada más. Entonces nos dice que va con 50 metros por segundo. Se eleva con 50 metros por segundo. ¿Sí? Se eleva verticalmente en un ataque hacia Hela con una velocidad. Listo, se eleva. O sea que se está elevando con una velocidad de 50 metros por segundo. O sea, nuestro amigo no va en movimiento vertical libre. ¿Listo? Simplemente nos dice que nuestro amigo se empezó a elevar y se eleva con una velocidad de 50 metros por segundo. Él va con velocidad constante. Si nos dice, se impulsa con una velocidad de 50 metros por segundo, ahí sí podemos decir que va con velocidad, con movimiento, o sea, que ahí sí va con una caída libre, verticalmente hacia arriba, ¿no? Entonces se impulsa, entonces quiere decir que su velocidad inicial es de 50. Pero una cosa es impulsarse y otra cosa es ir a 50 metros por segundo. ¿A qué voy, mis queridos compañeros? A que muchas personas interpretarían el problema de la siguiente forma. ¡Pum! Él se impulsó con 50 metros por segundo y entonces lo que va a pasar es que obviamente por la gravedad va a disminuir hasta que se va a detener. No, eso no es lo que nos está diciendo el problema. El problema nos está diciendo que se está elevando y que lo hace con una velocidad de 50 metros por segundo. No nos da otra velocidad, lo que quiere decir que siempre se mueve con 50 metros por segundo o a 50 metros por segundo. O sea que Thor va con movimiento constante, va con velocidad constante, va con un movimiento uniforme. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos está diciendo. Entonces va se está moviendo con 50 metros por segundo verticalmente. Ahí no hay lío. No es un movimiento de caída libre, ni vertical hacia arriba, nada. Es un movimiento uniforme, solo que se está dando verticalmente por las condiciones. No sé si ustedes han visto que el Mjolnir lo que hace es que lo va subiendo. Entonces lo está subiendo con una velocidad constante de 50 metros por segundo.
A 35 metros del suelo, ¿sí? A 35 metros del suelo, Thor se descuida y suelta el martillo. O sea, Thor hace esto y suelta el martillo. Y es sobre el martillo que nos están preguntando, ¿sí? Pero entonces si nos están preguntando sobre el martillo, ¿por qué nos dan información de Thor? Porque resulta que mientras Thor va subiendo, lleva el martillo. O sea que el martillo lleva el mismo movimiento de Thor. O sea que si Thor va a 50 metros por segundo, pues el martillo también va a 50 metros por segundo. ¿Listo? Cuando lo suelta, el martillo ya no está siendo sujeto por Thor, sino que queda libre. Y la única acción sobre él sería la gravitacional. Entonces, ¿qué le va a pasar al martillo? Pues el martillo va a empezar a caer libremente. Segundo aspecto donde la gente cae. Pilas. El martillo llevaba un movimiento inicial, que era el de Thor, 50 metros hacia arriba. Cuando Thor lo soltó, esos 50 metros por segundo que tenía no se perdieron de la nada. ¿Qué quiere decir? Que apenas Thor lo suelta, no echa para abajo, sino que el martillo dice: un momentico, señora gravedad, porque antes de que yo comience a caer, voy a moverme libremente, voy a continuar, o mejor, voy a continuar con mi movimiento hasta que se pierda. Entonces la gravedad le va a decir: listo, siga, pero de ahí para adelante, como Thor ya no lo lleva, ¿qué le va a pasar a esos 50 metros por segundo que llevaba hacia arriba? Pues van a ir disminuyendo. Entonces, lo que pasa es que, imagínense que esta mano no existe. Entonces, lo que pasa es que Thor lo llevaba aquí, ¿sí? A ver si puedo hacer una cosa. No tengo una cosa. No tengo una cosa. Es que no tengo hilos en mi cuarto. Aquí mi mamá se llevará los hilos. Listo. Entonces, mucha atención. Thor lo lleva en la mano. Lo soltó a 35 metros. Todo el mundo piensa que apenas lo suelta, el martillo comienza a caer. Pues no. Apenas lo suelta Thor, el martillo empieza a caer libremente por la acción gravitacional. Pero esa caída libre no es que se eche para abajo, porque es que él tenía un movimiento inicial. Si no hubiese tenido un movimiento y se hubiera dejado caer, pues si estuviera así quieto, pues el movimiento es quieto, entonces comenzaría de una. Pero resulta que Thor lo iba subiendo. O sea, Thor le dio a él 50 metros por segundo. Entonces, cuando Thor lo suelta, el martillo tiene que terminar su movimiento hasta que la gravedad lo detiene y luego comienza a caer. O sea que el martillo, ¿qué hace? Thor lo soltó, el martillo termina su movimiento. O sea, ¿qué significa terminar su movimiento? Que lleva a 50 metros por segundo hacia arriba y van a empezar a disminuir hasta que se detiene, porque la acción gravitacional ya lo frenó, ¿sí? Después de que Thor lo dejó en caída libre, y va a comenzar a caer. ¿Listo? Eso es lo que significa, en pocas palabras, qué es lo que hace nuestro martillo. El martillo de Thor lo que hace es esto. Thor lo soltó acá. Tenemos el martillo. ¿Listos? Thor lo soltó a 35 metros del suelo. ¿Listo? Y el martillo lo que va a hacer es lo siguiente. Aquí, donde Thor lo soltó, el martillo llevaba 50 metros por segundo hacia arriba. O sea, tenía un movimiento. Recuerden que él tiene que continuar con su inercia. ¿Qué significa que tiene que continuar con su inercia? Él va a seguir con su movimiento. Pero ahí ya va libremente, porque no hay nadie que lo sujete. O sea, va a empezar a caer. Pero acuérdense que caer no significa que eche para abajo. Caer significa que entra en acción gravitacional. Entonces, entrar en acción gravitacional es decirle: si usted va para arriba, va a empezar a frenarse hasta detenerse y luego va a comenzar a moverse hacia abajo. Si usted comienza a moverse hacia abajo, cada vez va a experimentar una aceleración. Eso es lo que significa moverse libremente o caer libremente. Entonces, el martillo va a seguir su movimiento hasta que se detiene. O sea, hasta que esos 50 metros por segundo hacia arriba se acaban y llega a cero. ¿Listo? En ese punto se detuvo y ahí sí el martillo comenzó a caer. ¡Pum! Y llega al suelo. Entonces, en pocas palabras, lo que hace el martillo es: lo sueltan y hace este movimiento en caída libre. O sea, es como si lo hubieran lanzado, ¿sí? Como si lo hubieran lanzado y luego lo lanzan, se detiene y cae. Es exactamente igual.
Eso es lo que ocurre. Es muy famoso este problema en los ejercicios de física con un globo. Un globo sube constantemente, o sea, el globo sería Thor, lo reemplazan por Thor. Entonces sube constantemente y suelta uno de sus sacos de arena, esos sacos que le dan peso para que se eche para. Entonces se suelta. ¿En cuánto tiempo tardaría en llegar? Entonces la gente piensa exactamente lo mismo. Ah, lo soltó, comenzó a caer de una. No, el saco hace lo mismo que el martillo. El saco tiene que subir un poquito y luego cae. Listo. Entonces esa sería la condición. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos lo siguiente. Ah, bueno, ¿qué nos están preguntando? ¿Cuánto tiempo tarda el Mjolnir en llegar al suelo desde que se soltó? O sea, desde aquí, desde este lugar donde lo suelta Thor. ¿Sí? Voy a borrar un poquito nomás. Desde aquí, desde donde lo suelta Thor, que es a 35 metros del suelo, ¿cuánto tiempo tarda en llegar al piso? Pero ¿cuánto tiempo tarda es que va a tener un tiempo en el que va a subir y va a tener un tiempo en el que va a bajar. Entonces va a tener un tiempo de subida y un tiempo de bajada. El tiempo de subida más el tiempo de bajada será el tiempo que tarda en el aire. O sea, el tiempo que tarda en llegar desde que se soltó, ¿sí?, hasta que llega al suelo. Eso es lo que nos están preguntando. Adicional a eso nos preguntan ¿cuánto tiempo tardará y con qué velocidad llegará al suelo? ¿Listo? ¿Con cuánta velocidad llega al suelo? O sea, nos están preguntando cuánto tiempo tarda en hacer todo esto y con qué velocidad llega al suelo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miremos qué tenemos. Tenemos que se lanza a 35 metros del suelo. O sea, que el suelo lo podemos poner como posición referencia. Aquí entonces sería 0. ¿Listo? Posición referencia. Entonces, construyamos nuestro marco. Nuestro marco nos dice que vamos a tener esto. Muy bien. Y vamos a tener esto. Entonces, ¿qué estoy diciendo, mis queridos compañeros? Estoy diciendo lo siguiente. Entonces estoy diciendo que este eje vertical es Y medido en metros y que esto es el suelo. O sea, abajo es el suelo. Listo. Entonces a partir de eso tengo que empezar a mirar. Entonces, ¿qué sé? Sé que aquí comenzó el movimiento y sé que aquí terminó el movimiento. Listo. ¿Dónde comenzó el movimiento? En 35 metros. O sea que su posición inicial con respecto al suelo es de 35 metros. Y su posición final con respecto al suelo es el suelo. O sea, la posición final será 0. Entonces ya tenemos posición inicial y posición final. ¿Qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar el tiempo que tarda en hacer esto y la velocidad con la que llega. Entonces, acuérdense, mis queridos compañeros, que yo les había dicho que lo pueden resolver primero por subida y luego por bajada. O poner la siguiente lógica. Es decir, yo sé que el cuerpo tiene una posición final, que es el suelo, o sea que llega a la posición 0. Listo. También sé que tenía una posición inicial que era de 35 metros. Listo. También sabemos que tenía una velocidad inicial que era de 50 metros, que iba hacia arriba. Una velocidad inicial y esa velocidad iba hacia arriba y valía 50 metros. ¿Sí? ¿Esos 50 metros? Sí, 50 metros. Por un tiempo que no conozco. Por el tiempo que no conozco. Pero es el tiempo que tarda en pasar de 35 metros a 0 metros. O sea, el tiempo que tarda en pasar desde esa posición a esa posición. ¿Por qué es importante? Porque acuerden que en esta posición de 35 tenía esta velocidad de 50. ¿Listo? No se lo olvide que siempre hay relación en las magnitudes. Más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Más la gravedad. Pero la gravedad tiene una situación. Primero, como el martillo tenía un movimiento que iba dirigido inicialmente hacia arriba, pues entonces tengo que recordar eso. Va inicialmente hacia arriba, o sea, es negativa. Y ya no está en la Tierra. ¿Ahora dónde está? Ahora está es en la Luna. Y en la Luna es un sexto de la Tierra. ¿Qué quiere decir? Si usted coge la de la Tierra y la multiplica por un sexto. O sea, coge 9.8 y la divide en 6. Y eso le da 1.6, creo que da. 9.8 dividido 6. Eso nos da 1.6.
1.6 metros por segundo cuadrado. Quiere decir que la gravedad en la Luna es de 1.6 metros por segundo cuadrado. ¿Eso qué implica? Que allá la aceleración y el frenado son mucho más lentos. O sea, usted allá puede alcanzar mucha mayor altura, ¿sí? Y va a gastar muchísimo más tiempo y va a caer mucho más despacito. ¿Listo? Entonces, gravedad de la Luna, 1.6. Listo. Entonces, ya sabemos que sería menos 1.6. Dividamos de una vez, cogamos ese 2 que está ahí en la ecuación de una vez y dividámoslo. Entonces tenemos 1.6 dividido 2 nos da 0,8. ¿Listo? Por el tiempo al cuadrado, que ese sí no lo conozco. Pero ¿cuál tiempo es? Es el tiempo en el que tarda de pasar de la posición 50 a la posición 0. ¿Listos? Entonces para que lo tengan presente por ese lado. Miren, tenemos una ecuación cuadrática. Organicémosla. 0 igual a 35 más 50t menos 0,8t cuadrado. Tenemos que identificar los coeficientes a, b y c. Entonces tenemos que este es el 0 de la ecuación, este es el que no tiene término, se llama c. Aquí me faltó una cosa importante, es 50 por t. Este 50t, pues es el coeficiente b, que sería 50, y este menos 0,8, siempre van con los signos. O sea, aquí c es positivo porque 35 es positivo, b es positivo porque 50 es positivo, pero aquí a es menos 0,8. Y listo, nos acordamos que la ecuación cuadrática nos dice que es menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4 veces ac sobre 2a. ¿Listo? Para hallar la variable, en este caso, ¿cuál es la variable? Pues t. Entonces vamos a utilizar, yo voy a utilizar mi calculadora, yo me voy a poner a hacer eso mano a mano porque si no me vuelvo loco. Además que ustedes también tienen que aprender a utilizar la tecnología, mis queridos compañeros. Entonces, vamos a escribir la ecuación. Recuerden que aquí en la calculadora el t se reemplaza por el x. ¿Listo? Entonces, miremos aquí cómo nos quedaría. Entonces sería 0 igual a... Se me olvidaron los valores. 0 es igual a... me acuerdo. A la posición inicial, que es 35. Ese era C, más 50, que era la velocidad por el tiempo, pero ahora ya no es tiempo, sino es X, menos 0.8 por el tiempo, que en este caso es X, eso elevado a la 2. Listo, entonces voy a rectificar que sí, efectivamente es esa ecuación, pero no me acuerdo. 0 igual a 35, miren acá. 0 igual a 35 más 50t menos 0.8 t cuadrado, listo. Entonces, y está bien. 0 igual a 35 más 50x menos 0, sí, está bien, perfecto. Y le damos igual para que nos den los resultados. Y eso nos dice entonces que tenemos dos respuestas para x, que son 63.19 y menos 0.6. Acuérdense que como es un tiempo, pues no tomamos el tiempo negativo porque lo único que nos dice es el tiempo que le hizo falta para tener un movimiento simétrico desde el suelo, es ese. Entonces tendríamos que sería 63.19. Entonces tendríamos 63.19. Entonces el tiempo es igual a 63.19 segundos. Listo. Eso sería el tiempo que tarda el Mjolnir, ¿sí? El tiempo que tarda el Mjolnir en pasar, lo va a hacer en amarillo para que no confundamos. El tiempo que tarda el Mjolnir en pasar de la posición 35 a la posición 0, primero subiendo hasta detenerse y luego bajando, acelera. Listo, entonces ya sabemos. 63.19 segundos. ¿Y por qué se demoró tanto? Pues se demoró mucho porque estaba en la Luna. Entonces en la Luna va a tardar más tiempo en detenerse y va a gastar más tiempo en caer. Si estuviera en la Tierra, pues sería un tiempo muchísimo más corto. Listo, ahora nos preguntan la velocidad final, o sea, la velocidad con la que llega al suelo. ¿Cuál velocidad? Pues la velocidad final. O sea, para nuestro caso, nosotros habíamos dicho lo siguiente.
Tarda un tiempo, se ve en negro, por acá. Tarda un tiempo, ¿cuánto? 63.19 segundos. ¿En qué? En pasar desde la posición 35 metros, luego sube y luego baja para llegar a la posición 0. ¿Listo? Entonces eso es lo que estamos diciendo. Pero resulta que en esta posición de 35 tiene una velocidad asociada de 50 metros por segundo. ¿Listo? Ahora nos preguntan, en la posición 0, ¿qué velocidad tendrá asociada? Esa posición 0 nosotros la habíamos llamado posición final. Quiere decir que a la velocidad, por ser la asociada, la tendremos que llamar velocidad final, que es la velocidad que está en el suelo. Entonces nosotros lo que decimos es, bueno, listo. Si de 35 a 0, subiendo y luego bajando, gastó 63.19, entonces lo que yo tengo que determinar es, en esos 63,19 segundos, ¿cuánto cambió la velocidad desde 50 hasta este punto? O sea, sabiendo que aquí disminuyó y luego subió. Se recuerden que primero va disminuyendo y luego empieza a aumentar. Listo, entonces lo que hacemos es utilizar la segunda ecuación. La segunda ecuación dice, la velocidad que alcanza el cuerpo será igual a la velocidad con la que comienza más la acción gravitacional por el tiempo que tarda en pasar desde esa velocidad hasta la velocidad que me interesa. Listo, la velocidad final entonces sería la velocidad inicial con la que empezó desde 50 metros por segundo. Menos la gravedad. ¿Por qué menos? Porque el movimiento comenzó hacia arriba, o sea que comenzó frenándose. Era 9.8 metros por segundo. Voy a utilizar esto. Por el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que tardó en pasar desde 35 hasta la posición final, que sería de 63. Mentiras, no me han dicho ustedes porque no me ayudan. ¿Sí? ¿Que ustedes no andan pendientes? Estamos en la luna. Estamos en la luna. Y en la luna la gravedad es de 1.6 metros por segundo. Sí, estamos en la luna. Nada, en la luna soy yo que se me olvidó. Muy bien. Por los 63.19 segundos. Entonces la velocidad final será igual a 50 menos 1.6 por 63.19. Eso nos da 1.1. ¿Listo? Y esto nos quedaría que la velocidad final... Perdón, estoy mintiéndoles. Esto nos da... me equivoqué, perdón. Lo siento, perdón. Voy a borrar aquí. Voy a hacer 1.6 por 63.19. Eso nos da 101. Que para este caso es negativo. 101.104. Listo. Ahora sí, 50 menos 101.104. Eso me daría menos 51.1, ¿sí? Podemos dejar el punto 1 para evitar el 0,4, el más decimal. Metros por segundo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? ¿Su velocidad aumentó? Claro, porque es que terminó en una posición más abajo. O sea que hacia abajo, acuérdense que las velocidades siempre van a aumentar, hacia arriba las velocidades siempre van a disminuir. Siempre que los cuerpos suben, disminuye su velocidad. Siempre que los cuerpos bajan, aumenta su velocidad. Entonces terminó en una posición más abajo, necesariamente tiene que tener una mayor velocidad. ¿Listo? Entonces aquí comenzó con 50. Cuando esté por debajo de esa posición, pues ya tiene que tener una velocidad mayor a 50. ¿De cuánto? De 51.1. ¿Qué significa el negativo? No que está frenando, sino que ese negativo dice, acuérdense que en las velocidades el negativo me indica direcciones. Me dice, mire, comenzó con 50 hacia arriba, pues terminó con 51 hacia abajo. Eso es lo que me dice el menos. Terminó en una dirección opuesta. Bueno, mis queridos compañeros, por ahora eso es todo. Dentro de 8 días, bueno, les voy a ser muy sincero. Yo voy a intentar, yo sé que ustedes la otra semana salen a vacaciones, pero lo que voy a intentar es que el próximo lunes o martes les estoy enviando el video de la corrección de
de la situación D, E y F. ¿Listo? Se las voy a enviar. Entonces, para que ustedes sepan cómo es y hagan las correcciones. Entonces, ¿cuáles son sus actividades para esta semana? Pues primero, hacer la corrección de la situación A, B y C. ¿Listo? Esa es la tarea de las actividades de esta semana. Y realizar en su cuaderno la situación D, E y T. ¿Listo? Eso es lo que me tienen que entregar el próximo la próxima entrega, perdón. ¿Listo? Y yo les voy a mandar en sus vacaciones el video de la corrección de los puntos de la situación E, D y C para que ustedes los revisen, corrijan, hagan las correcciones y entiendan cómo era que se tenían que hacer. ¿Listo? No tendría actividad, o sea, es así, no tendría como una asignación, solo les voy a subir el video para que ustedes lo observen, lo estudien, de tal forma que después se me olvidó. Después de la semana de receso, pues podamos ir avanzando con tema y no desperdiciar esa semana con eso. Lo más probable es que después la actividad que tengamos después de la semana de vacaciones es la evaluación ya final de caída libre, de resolución de problemas con cuerpos que describen caída libre. Entonces esa sería como la condición, ¿sí? Entonces vuelvo y le repito, para esta semana que tienen como asignación, enviarme la corrección y complementación de la situación A, B y C y realizar en su cuaderno la situación E, D, E y F. ¿Listo? Esa sería. Fin. Ahí. La siguiente semana, la próxima semana, dentro de 8 días, espero mandarles la retroalimentación. Solamente les voy a mandar el video para que ustedes lo vean, lo revisen, corrijan lo que tengan que corregir y pues sepan si les quedó bien o les quedó mal. Después de vacaciones, ¿sí? Después de la semana de vacaciones, sí, estoy mirando mal el almanaque. Creo que no estoy mirando mal el almanaque. Entonces, sí, no, ya toca después de vacaciones, sí. Entonces, después de vacaciones, tendríamos la evaluación de caída. O sea, la actividad de la semana después de vacaciones sería que se estudiaran todo para evaluación. Y de tal forma que ya el 19 de octubre y el 26 de octubre, el 2 de noviembre y hasta ahí tendríamos 3 sesiones para trabajar sesiones de preparación ITEX, ¿sí? Como revisar algunos elementos que son importantes que no alcanzamos a ver por la cuarentena, porque no se dieron los tiempos, bueno, etcétera, etcétera. Pero que es bueno que ustedes sepan y que ustedes ya han venido trabajando conmigo, entonces tampoco estoy atemorizado por eso. Listo, mis queridos compañeros, no siendo más, nos vemos la próxima semana. No olviden sus responsabilidades y sus compromisos. Bendiciones y chao, chao, mis queridos compañeros.